El anillo es mío. Hay una frase que se repite tanto en internet, en videos de análisis, en memes, en la sección de comentarios de cualquier video sobre esta saga, que ya la aceptamos como un hecho científico. El anillo corrompe. ¡Destrúyelo! No. Pero hoy vamos a hacer algo que en este canal ya nos gusta hacer. Vamos a tomar la frase que todo el mundo repite sin pensar, y le vamos a hacer una autopsia completa. Todos recordamos este momento. Isildur tiene la oportunidad perfecta. El arma que acaba de matar a Sauron, apagada, indefensa, a un paso de dejar de existir para siempre. Y falla. Boromir también falla. ¿Por qué no usar el anillo? Gollum falla. Precioso. Galadriel casi cae. Todos los seres sentirán amor y desesperación. Y hasta Frodo, el hobbit más puro y desinteresado de toda la Tierra Media, termina sucumbiendo. El anillo es mío. ¿Y si estuviéramos haciendo la pregunta equivocada durante 20 años? Porque quizás el anillo nunca tuvo el poder de corromper a absolutamente nadie. Quizás solo hizo una pregunta, la misma pregunta, adaptada a cada persona que se lo puso en el dedo. ¿Qué es lo que más deseas en el mundo? Yo solo quiero tener la fuerza para defender a mi pueblo. Y después simplemente se lo ofreció. Bienvenidos a la autopsia más larga que le hemos hecho a un objeto de 3 gramos de oro. Yo soy Will, el de las películas, y hoy vamos a demostrar que el villano más grande de la historia del cine fantástico nunca cambió a nadie. Solo mostró lo que más deseaban. ¡Tú te vas a suscribir ahora! Activa la campanita también. Antes de meternos de lleno, hablemos un segundo de números, porque esta trilogía no solo ganó el corazón de una generación, también se llevó cada premio que existía en el edificio. Filmada de forma simultánea en Nueva Zelanda entre 1999 y 2000. Algo que ningún estudio se había atrevido a hacer antes con una producción de este tamaño. La trilogía recaudó, en conjunto, cerca de $3.000 millones en taquilla mundial. Pero el verdadero golpe de autoridad llegó en los premios. El Retorno del Rey ganó los 11 Oscar a los que fue nominado, los 11, sin perder ni uno solo, empatando el récord histórico que solo compartían Titanic y Ben-Hur. Y aún con ese despliegue técnico monumental, batallas con decenas de miles de extras digitales, criaturas hechas con captura de movimiento antes de que eso fuera algo común. La trilogía nunca dejó de ser, en el fondo, una historia diminuta. La de un objeto pequeño, haciéndole la misma pregunta incómoda a 9 personajes distintos. Y esa pregunta es de la que vamos a hablar hoy. Todo el mundo repite lo mismo. El anillo corrompe. Pero hagamos la pregunta que nadie se hace en los grupos de WhatsApp, donde debatís sobre El Señor de los Anillos. ¿En algún momento de las 9 horas de trilogía, vemos al anillo cambiar la personalidad de alguien? La respuesta, si lo pensás con calma, es que no. Lo único que hace el anillo es adaptar su tentación. Nunca ofrece lo mismo 2 veces. A Boromir le ofrece salvar Gondor. A Galadriel le ofrece salvar el mundo entero, pero a su manera. A Saruman le ofrece poder. A Gollum le ofrece posesión. A Frodo le ofrece simplemente descanso. A Sam, aunque parezca imposible, le ofrece una vida sencilla y sin complicaciones. ¿Por qué? Porque el anillo no necesita conocerte por fuera. Te conoce por dentro. No intenta convertirte en otra persona. Intenta tomar tu mayor virtud. Tu amor por tu patria, tu deseo de proteger, tu lealtad, y convertirla lentamente en tu peor defecto. Es la misma mecánica psicológica que ya analizamos en este canal cuando hablamos de Tony Stark y sus villanos. Recordarán que la tesis de ese análisis era que Tony no atraía villanos, los fabricaba, con su propia negligencia o su propio desprecio. Acá pasa algo parecido, pero al revés. El anillo no fabrica nada nuevo. Encuentra lo que ya estaba ahí, agazapado, esperando permiso. Y aquí aparece la tesis central de este video, la que vamos a defender durante los próximos 20 minutos. El anillo jamás crea oscuridad, solo encuentra el deseo dominante de cada persona, y lo convierte en una prisión con forma de virtud. Ya lo dijo, con otras palabras, el mejor villano con el que hemos trabajado en este canal. Recuerden esa frase que analizamos sobre el Guasón, que bajo la presión adecuada, todos somos capaces de apretar el gatillo. El Joker necesitaba explosivos, rehenes y un plan quirúrgico para probar ese punto en Ciudad Gótica. El anillo de Sauron necesita literalmente 30 segundos y un dedo. Vamos a recorrer esta trilogía personaje por personaje. Pero ojo, no en orden cronológico de la historia. Vamos en orden psicológico, de la caída más simple a la más devastadora. Gollum. La semilla que ya estaba ahí.
Todos crecimos creyendo que Gollum es la prueba física de lo que el anillo le hace a una persona durante 500 años de posesión. Antes no eras muy diferente a los hobbits, ¿cierto? ¿Cierto? Y sí, físicamente lo es. La piel, la voz, esa doble personalidad hablando en el mismo cuerpo. Mi señor es mi amigo. Tú no tienes amigos. Pero fíjate en el detalle que casi nadie menciona en las mesas de bar. Sméagol mata por el anillo el mismo día en que lo encuentra. No pasan años de tentación progresiva. No hay una escalada moral. Lo asesina de inmediato, ahogando a su propio primo por un aro de oro que ni siquiera sabe todavía qué hace. Precioso. ¿Por qué tan rápido? Porque la semilla ya estaba ahí. El anillo no plantó la codicia en Sméagol. Solo encontró un corazón que ya estaba completamente dispuesto a matar por algo brillante. Es la diferencia entre el fertilizante y la semilla. El anillo es fertilizante, pero la semilla, la codicia, el egoísmo, la debilidad, la traía Sméagol de fábrica. Bilbo, el que nadie quiere analizar. Antes de seguir con la lista de caídas espectaculares, tenemos que detenernos en el personaje que casi nadie analiza en serio, porque su versión de caer es tan silenciosa que la confundimos con simpatía. Me despido muy afectuosamente. Adiós. Bilbo tuvo el anillo durante 60 años. 60. Muchísimo más tiempo que cualquier otro personaje bueno de toda la saga, incluyendo a Frodo. Y durante esos 60 años, el anillo también lo estuvo trabajando a él. No con violencia, no con visiones de reinos ni de guerras. Lo trabajó con la herramienta más silenciosa que tiene. Lo mantuvo joven más tiempo del que le correspondía. Hoy es mi cumpleaños 111, ni más ni menos. Y a cambio le fue robando, poco a poco, la generosidad que definía a Bilbo antes de encontrarlo en las cuevas de las montañas nubladas. Miren ese discurso con atención. Y quiero a menos de la mitad de ustedes la mitad de lo que merecen. Bilbo, el hobbit más generoso y hospitalario de toda la comarca, termina insultando a media fiesta antes de desaparecer con un truco de magia barata. Adiós. Ese no es el Bilbo que conocimos en El Hobbit. Ese es un hombre que lleva 6 décadas cargando algo que, sin darse cuenta, le fue afilando el egoísmo. No te importa lo que haga con mis posesiones. Ya conservaste el anillo suficiente tiempo. Tú te lo vas a robar. Y acá está la escena más incómoda de toda la trilogía, la que se resuelve en apenas unos segundos de pantalla, pero que dice más que media hora de diálogo. Cuando Gandalf le pide, con calma, que deje el anillo, la cara de Bilbo cambia por completo. Por un instante, ahí, en su propia sala, frente a su mejor amigo, Bilbo casi no puede soltarlo. Fíjense en el detalle brutal. Bilbo no es Gollum. Nunca mató a nadie por el anillo. Nunca se convirtió en una criatura deforme. Pero durante un segundo exacto, el hobbit más bondadoso de la comarca estuvo a punto de acusar a su amigo de intentar robarle, con la misma paranoia exacta que veríamos después en Sméagol. Es la prueba más elegante de nuestra tesis. El anillo no necesita convertirte en un monstruo completo para ganar. Le alcanza con encontrar, aunque sea por un instante, la grieta más pequeña de tu carácter. Y por eso Bilbo es en realidad la bisagra silenciosa de toda esta historia. Porque lo que Bilbo hizo bien, y esto lo vamos a retomar más adelante, no se lo olviden, no fue resistir al anillo con fuerza de voluntad sobrehumana. Fue algo que hizo mucho antes, en una cueva, cuando todavía no sabía ni qué tenía en el bolsillo. Boromir y Faramir, los hermanos que prueban la misma teoría. Acá vamos a hacer algo que la trilogía nos regala en bandeja de plata, y que casi ningún análisis aprovecha. Comparar a los dos hijos de Denethor, porque Tolkien nos puso, sin querer queriendo, el experimento de control perfecto. Boromir nunca quiso gobernar el mundo, quería salvar Gondor, y justo por eso cae. Yo solo quiero tener la fuerza para defender a mi pueblo. Porque el amor sin límites, incluso el amor genuino por tu gente, también puede destruirte. El problema de Boromir nunca fue la ambición personal, fue el miedo. ¡Jamás dejaré que la tierra de mi pueblo caiga en manos enemigas! Miedo a ver caer su ciudad, miedo a fallarle a su padre, miedo a que todo lo que ama desaparezca si él no hace algo, lo que sea, para evitarlo. Este es un obsequio para los enemigos de Mordor. ¿Por qué no usar el anillo? Ahora miremos a Faramir, su hermano menor, el que Denethor siempre trató como el hijo de segunda categoría. Que yo falleciera y Boromir viviera. Sí. Faramir tiene literalmente la misma oportunidad que su hermano. El anillo, indefenso, en las manos de dos hobbits asustados que él podría llevarse a Gondor como trofeo de guerra, y decide no hacerlo. Déjenlos ir.
¿Por qué el hermano menospreciado resiste algo que el hermano favorito no pudo? Porque Faramir nunca necesitó demostrarle nada a su padre a través de un objeto de poder. Su herida era distinta. No era miedo a perder Gondor, era el desprecio constante de Denethor. Y esa herida, curiosamente, lo vacunó contra la tentación del anillo. Nunca usaría el anillo. Ni siquiera si Minas Tirith estuviera en la ruina y yo pudiera salvarla. Porque lo que Faramir buscaba no era una solución mágica a la guerra. Buscaba, simplemente, que su padre lo mirara una vez sin decepción. Si logro regresar, apréciame, padre. Y aunque tuvo un leve desliz en ese sentido, Entréguenselos a mi padre. Díganle que Faramir le da un poderoso regalo. entendió que eso el anillo no se lo podía ofrecer. 2 hermanos, la misma sangre, la misma guerra, la misma oportunidad, y resultados completamente distintos, porque cada uno cargaba una herida diferente, y el anillo solo puede jalar de la cuerda que ya está tensa. Galadriel. El mal que se cree bueno. Esta es, para mí, la escena más aterradora de toda la trilogía. Y no es la del Balrog ni la de los Nazgûl. Es esta. Galadriel imagina por unos segundos un reino gobernado por ella con el poder del anillo. Y lo que imagina no es un páramo de fuego y esclavos, como el reino de Sauron. Imagina luz, belleza, paz, un mundo hermoso, ordenado, protegido por ella misma. Todos los seres sentirán amor y desesperación. Y ahí está la frase que resume todo el capítulo. Todos la amarían y desesperarían. Porque el mal, cuando es lo bastante inteligente, nunca se presenta como mal. Se presenta como la única persona capaz de salvarte de vos mismo, aunque eso signifique quitarte la libertad de elegir. Si vivís en Latinoamérica, este arquetipo te suena. Es el líder que promete que, si le dan el poder absoluto solo por esta vez, todo va a mejorar. Galadriel no es distinta a esa promesa. Solo tiene mejor vestuario y una voz de ASMR. Esta tarea te fue encomendada. Saruman, el protector que se convirtió en la amenaza. De todos los personajes de este acto, Saruman es, sin exagerar, el que tiene la caída más completa. Acepta el poder del anillo o acepta tu destrucción final. Y para entender por qué, hay que empezar por un dato que la película da por sentado, pero que es fundamental. Saruman no es un mago cualquiera. Es el líder del Concilio Blanco. El más sabio de los Istari. El que fue enviado a la Tierra Media junto con Gandalf con una sola misión: proteger a sus pueblos de Sauron. Óiganlo de nuevo. Su trabajo, su propósito, la razón por la que existe en esta historia, es ser un guardián. Y sin embargo termina siendo, después de Sauron mismo, la amenaza más grande de toda la trilogía. La tierra va a teñirse con la sangre de Rohan. Todo acabará en el abismo de Hel. Saruman no quiere destruir la Tierra Media, quiere controlarla. Cree, genuinamente, que puede usar el mal como una herramienta, tomar prestado un poco de oscuridad, aplicarla con precisión quirúrgica y luego devolverla a su caja cuando ya no la necesite. Y a diferencia de Boromir o de Galadriel, cuya caída se queda en el terreno de la tentación o, como mucho, de un intento fallido, Saruman sí llega a ejecutar su plan por completo, con resultados que se pueden ver, tocar y contar en cadáveres. Miren la lista de lo que hace este protector una vez que decide perseguir poder y control. Crea a los Uruk-hai. No son orcos comunes. Son un experimento genético, una raza mejorada de soldados, más grandes, más rápidos, capaces de caminar bajo el sol cuando ningún orco anterior podía hacerlo. El sabio del Concilio Blanco, el guardián enviado para proteger la vida, terminó fabricando un ejército con vientres artificiales en un sótano. Si eso no es la ironía más cruel de toda la saga, no sé qué lo es. Destruye Fangorn, un bosque de miles de años, hogar de una de las razas más antiguas de la Tierra Media, convertido en combustible para sus fábricas de guerra. Y esto no es solo daño colateral, es, literalmente, la industrialización devorando a la naturaleza para producir más armas, más rápido. E intenta matar a Gandalf. Pero ahora has elegido el camino del dolor. No lo convence, no lo amenaza con palabras. Lo aprisiona físicamente en la cima de su propia torre, dejándolo ahí para que muera de hambre o de frío, solo porque Gandalf se negó a unirse a su plan. Acepta el poder del anillo o acepta tu destrucción final. Es su antiguo compañero del Concilio Blanco, el otro guardián enviado con la misma misión exacta que él,
y Saruman decide que es más fácil eliminarlo que escucharlo. Es la versión mágica de "yo controlo a los rusos" de Alonso en Día de Entrenamiento, para los que vieron ese análisis. Creer que podés tener un pie en la corrupción y el otro en el orden, sin que ambos pies terminen en el mismo pozo. Solo que Saruman no tiene la excusa de la calle, ni de la pobreza, ni de ningún trauma de infancia. Tiene siglos de sabiduría, una posición de máxima confianza, y la eligió cambiar por poder de todas formas. Y termina exactamente como termina siempre esa fantasía, siendo utilizado. Sauron nunca necesitó a Saruman como socio. Lo necesitó como herramienta desechable, y Saruman, con toda su sabiduría milenaria, no lo vio venir porque estaba demasiado ocupado admirando su propio reflejo en la piedra de evidencia, Denethor, la caída sin necesitar el anillo. Y acá viene el dato que rompe cualquier defensa que quede en pie a favor de la teoría de el anillo corrompe. Denethor jamás lo toca, ni una vez. No hay una sola escena donde ese objeto esté cerca de sus manos. Y sin embargo, cae exactamente igual. Peor incluso que muchos que sí lo tuvieron. Enviaste el anillo del poder hacia Mordor, en manos de un ingenuo hobbit. ¿Por qué? Porque Denethor ya está consumido por la desesperanza antes de que la guerra siquiera empiece en serio. Ya decidió, en su cabeza, que Gondor está perdida, que su hijo favorito está muerto, que no hay ninguna salida posible. Y esa desesperanza lo lleva a hacer cosas tan crueles como cualquier villano que sí cargó el peso del anillo en el dedo. Pero contra el poder que se ha levantado en el este, no habrá victoria. Esta parte demuestra algo enorme para nuestra tesis. No hace falta poseer el objeto. Basta con pensar exactamente como pensaría alguien que sí lo tiene. El reino de Gondor es mío, de nadie más. El anillo, en el caso de Denethor, ni siquiera necesitó existir en su mano. Su propia mente hizo todo el trabajo sucio sola. Ahora, la otra cara de la moneda. Porque si el anillo revela lo que ya somos, entonces la resistencia también tiene que salir de ahí, de conocerse a uno mismo mejor que nadie. Pero a través de mí, blandiría un poder muy grande y terrible para imaginarlo. Fíjense en el detalle. Gandalf nunca dice, no puedo cargarlo porque soy débil. Dice exactamente lo contrario. ¡Prefiero dártelo! No me pongas en tentación. No quiere tenerlo porque sabe, con precisión total, qué haría con él. Sabe que su deseo de hacer el bien es tan grande que el anillo lo convertiría en un tirano benevolente antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Lo mismo le pasa a Galadriel cuando finalmente rechaza la oferta de Frodo por completo. La prueba fue exitosa. Debo menguar. Iré a Occidente. Los únicos personajes que logran resistir al anillo en toda la saga no son los más fuertes físicamente, ni los más puros moralmente. Son simplemente los que ya se miraron al espejo antes y no les gustó lo que vieron. No tengo que negar que mi corazón deseaba que esto pasara. Conocen su propia oscuridad tan bien, que cuando el anillo intenta ofrecérsela disfrazada de virtud, ya la reconocen de memoria. Gandalf gana la partida antes de que empiece, porque ya jugó esa partida en su cabeza 1000 veces y sabe exactamente cómo termina. Y entonces llega el giro que rompe, en apariencia, toda nuestra tesis. Toda la trilogía construye a Frodo como el candidato perfecto. Yo llevaré el anillo a Mordor. El único hobbit lo bastante humilde, lo bastante desinteresado, lo bastante puro de corazón, como para llevar el objeto más peligroso de la historia sin quebrarse. Y sin embargo, cae. El anillo es mío. En el momento decisivo, frente al fuego, se lo pone en el dedo y decide quedárselo. Pero esto, lejos de destruir nuestra tesis, la confirma con una precisión brutal. Porque Frodo nunca deseó poder, nunca deseó gobernar, ni salvar reinos, ni ser recordado. Frodo deseó, durante meses de viaje agotador, hambre, heridas y traiciones, una sola cosa: descansar, terminar, dejar de sufrir. Y el anillo, con la inteligencia quirúrgica que ya le conocemos, toma ese cansancio legítimo, humano, completamente comprensible, y lo convierte en posesión. El anillo es mío. Cuando Frodo dice eso, no está hablando el mal absoluto, ni una entidad demoníaca poseyendo su cuerpo. Está hablando un hombre completamente roto por el peso que cargó demasiado tiempo. Es, en el fondo, la escena más humana de toda la trilogía, precisamente porque no hay ningún monstruo hablando, solo hay agotamiento.
Y acá viene la pregunta con la que cerramos. ¿Quién derrota realmente al anillo? Porque si repasamos la lista, ninguno de los candidatos obvios lo logra por su propia fuerza de voluntad. No es Frodo, que termina reclamándolo para sí mismo. El anillo es mío. No es Aragorn, que jamás tiene que enfrentar la tentación directamente. No es Gandalf, que sabiamente se mantiene lo más lejos posible del objeto durante toda la saga. ¡Prefiero dártelo! No, no me pongas en tentación. Ni siquiera es Sam, el corazón moral de toda la historia. Dame el anillo, Sam. El anillo se destruye por accidente, en la pelea entre Frodo y Gollum, cuando este último, mordiéndole el dedo a Frodo, cae al fuego con su tesoro en la mano. Y esto nos obliga a preguntarnos algo incómodo. Si nadie derrota al anillo por su propia voluntad, entonces ¿quién gana esta historia? La respuesta, sorprendentemente, no está dentro de la trama. Está en una decisión que se tomó 60 años antes de que Frodo naciera. Lástima que Bilbo no lo asesinó cuando pudo hacerlo. Bilbo perdonó a Gollum cuando pudo haberlo matado sin ningún costo moral. Y años después, Frodo, en el bosque de la comarca, hace exactamente lo mismo. Esta es Sting. Creo que ya la habías visto. No es verdad. Gollum. Y acá hay que detenerse, porque este es el detalle que separa un final bien escrito de una obra maestra. Lo que acaba de pasar en el Monte del Destino no fue un accidente. Piénsenlo con calma. Porque hay alguien más allá arriba, en ese preciso segundo, para morder el dedo de Frodo. Porque Gollum sigue con vida. Y Gollum sigue con vida por una sola razón, repetida 2 veces por 2 personas distintas a lo largo de 60 años. Alguien decidió no matarlo cuando tenía todo el derecho y toda la oportunidad de hacerlo. ¿Lo ejecuto? Aguarda. Esa criatura viene conmigo. En cualquiera de los 2 casos, Frodo se queda con el anillo puesto, gritando que es suyo, y el mundo entero se pierde. No hay nadie ahí para hacer lo que Frodo, con toda su fuerza de voluntad, ya demostró que no podía hacer por sí mismo. Por eso Gollum interviene. Por eso el mal termina destruyéndose a sí mismo. Y por eso Gandalf insiste, desde el minuto 1 de esta historia, en que la misericordia de Bilbo hacia Gollum fue importante. La compasión de Bilbo cambiará el destino de muchos. No porque Gollum haya cambiado, no cambia. Sigue siendo la misma criatura obsesiva hasta el último segundo, sino porque esa piedad mantuvo con vida a la única criatura capaz de estar, físicamente, en el lugar exacto y el momento exacto para que el anillo terminara en el fuego. Mi corazón me dice que Gollum tiene un papel que desempeñar, para bien o mal. Y entonces entendemos algo que ninguna trilogía de fantasía se había atrevido a decir con esta claridad. El anillo nunca fue un arma, nunca fue una joya. Nunca fue, en el fondo, ni siquiera un objeto mágico. Fue un espejo. No mostraba quién querías ser. Mostraba, con una precisión incómoda, quién eras cuando estabas convencido de que nadie te estaba mirando. Por eso Boromir vio un salvador. Galadriel vio una reina justa. Saruman vio un gobernante sabio. Gollum vio, simplemente, un tesoro. Y Frodo, el hobbit más generoso de toda la comarca, vio la única cosa que llevaba meses sin poder pedirle a nadie: descanso. Y quizás esa sea la genialidad más grande de Tolkien, la que lo separa de casi cualquier otra historia de fantasía que vino después. El verdadero poder nunca cambia a las personas, solo elimina las excusas. Y cuando ya no quedan excusas, solo queda la verdad de quién sos. Así que la próxima vez que alguien te diga que el anillo lo corrompió, contéstale con la pregunta correcta: ¿corrompido o descubierto? Si te gustó este análisis, ya sabes qué hacer. Suscríbete, deja en los comentarios a qué personaje crees que el anillo le hubiera ofrecido algo, y aquí te dejo otro análisis con el mismo nivel de intensidad. Yo soy Will, el de las películas, y nos vemos en esta otra historia.